Bien, continuamos en la revista agropecuaria nacional. Le damos la bienvenida a Oliverio Espaillat, especialista en arroz, asesora de arroz, y los invitamos a todos que recuerden que estamos en una cadena de radio, televisión y de plataformas digitales, encabezada por Coral, Canal 39, Carivisión, La Voz del Trópico, HIJB, La Voz del Trópico también en radio y en FM. Puede buscarnos ahora mismito en 101.7 FM Top Latina. Continúe donde quiera que se esté moviendo, puede buscar Revista 110 y puede darle seguimiento a todos nuestros contenidos en Revista 110 en todas las plataformas digitales. Bienvenido, Oliverio, a su programa. Muy bien, muy buenos días. Vamos a iniciar un poquito esta participación con que usted nos haga una breve historia de cómo ha ido evolucionando el arroz en nuestro país. Váyase unos años atrás y comiéncenos con esto para que nos pongamos en contexto de cuál es la situación de hoy. Bien. El arroz, sabemos que es el cultivo número uno en nuestro país, en la dieta. En los años 30, 40, cuando gobernaba el presidente Trujillo, el arroz que se consumía aquí era importado. Y se sembraban pequeñas áreas de manera artesanal, como se sembraban en esa época. Ya en los años 50, ya a finales de los 40 empezó a incrementarse el consumo y a aparecer el interés de los dominicanos hacia el arroz. Y Trujillo se dio cuenta y fue el que empezó con los canales de riego, en donde desviándolo de los ríos, y fue que empezó con las primeras estructuras. Y en esa época se sembraban materiales importados, especialmente de Estados Unidos. Y el consumo fue creciendo. En los años 60, ya con la misión de Taiwán, encabezada por el doctor Xie y su equipo, se establecieron en Juma, en Bonao. Entonces ahí fue que vino ya la revolución de la producción arrocera. En esa época, antes de llegar la misión, eran variedades de porte alto, de un rendimiento bajo, que se tardaban un año para cosecharse. Entonces, con la investigación genética del doctor Xie y su equipo, ya en los finales de los 60, se modificaron, vinieron entonces la variedad de porte medio, con otras variedades que se trajeron importadas de Asia, se hicieron cruces, y se pudo obtener ya a finales de los 60 la variedad Juma 57, que fue una variedad que ninguna ha podido hacer lo que esa variedad hizo, que se mantuvo por más de 20 años siendo la líder hasta los 90. Entonces esa duplicó la productividad, el sabor inigualable. Y en los años 70 la producción arrocera empezó a diversificarse y a crecer, el consumo también. En los años 80, esa era la variedad líder, la Juma 57. Se puede decir que bajó también el periodo, porque la que se usaba antes, ¿qué variedad era? Toño Brea, algo así. Tanioca, antes para atrás. Sí, que eran de porte alto y de tiempo más largo. Sí, de tiempo más largo, de porte alto y de bajo rendimiento. Exacto. Entonces la misión de Taiwán revolucionó el sistema. Entonces trajeron técnicas también que usaban allá en Asia, en Taiwán, a enseñar a los productores de aquí. Ahí fue que empezó el trasplante y empezaron todas esas técnicas que tenían ellos, que son mucho más avanzados que nosotros, claro, en la producción arrocera. Ya en los 90 empezó la variedad fue decayendo, entonces ahí entró la variedad Prosequisa 4, que es de la empresa Prosequisa, del grupo Narri. Eso fue otra también variedad que impactó en el sector. Esa trajo la ventaja de que daba una cosecha de buen rendimiento y un buen retoño.
Entonces esa variedad fue líder como por 10 años. Durante un tiempo. Y esa variedad, en ese momento, como ya el 57 ya se baneaba, después del 57 vino el Juma 67, que también cumplió su espacio, pero la Prosequisa 4 fue la que volvió y estabilizó el sector, por el retoño. Porque el retoño tiene el costo, comparado con la cosecha, de un 30% menos y hasta más, y te producía casi igual en la productividad. Entonces eso ayudó mucho al sector. Ya en el 2007 empezaron a llegar materiales ya con otras tecnologías, que era como para el control de maleza y de arroz rojo, que de la empresa BSF, llegó aquí, se le llamaba el Yocajú, después llegó Puitá. Ya en el 2010 empezaron a llegar los materiales de Colombia a través del FLAR, que la empresa Gena Arroz hizo su acuerdo con el FLAR, y empezaron a llegar materiales ya más resistentes a plagas, de ciclo más corto, de un sabor culinario mejor, y a partir de ahí más empresas han incursionado en la producción de semillas, por ejemplo Almonte Comercial, la empresa JCM, y hay como 5 o 6 empresas certificadoras que se producen dedican, semillas certificadas de arroz. Exacto, se dedican a desarrollar variedades y a cultivarlas, y luego que ya pasan el proceso de que son buenas en el campo, buenas en el molino y buen sabor, entonces ya la introducen. Eso coge un tiempo. Eso pasa un filtro del Estado también, de control de eso. Sí, el Ministerio de Agricultura tiene el control con el Departamento de Semillas. Okay. Eso no es solo, ellos van de la mano y van con las instrucciones. ¿Cuántas empresas suplidoras de semillas hay ahora? Suplidoras no, productoras de semillas. Como 5 o 6 son las que se encargan de eso. Que antes nada más era Prosequisa, no, Prosequisa fue último, la de Santiago, ¿cómo se llama? Procedoca. Sí, esa ya no está. Entonces, ¿ya no existe Procedoca? No está, ya hace como 20 años. Entonces, eso es parte de la historia, de la evolución. Entonces, los incrementos han venido subiendo la productividad. Sí sé que desde 2004 en adelante se incrementaron mucho las áreas, y luego ya más adelante se habló de la autosuficiencia arrocera, ya más adelante, y realmente el sector arrocero ha sido un sector dinámico, que soporta ha crecido de manera sostenida. Muchas provincias, y ahora revisando así rápidamente la historia, yo he sido testigo de esa historia del año 1989 hasta hoy. Tengo 36 años firme, siempre en la producción. A través de esos años también ha llegado la tecnología, ha cambiado la producción, los tractores, antes eran con llantas de hierro, luego vinieron en los años 90 los tractores medianos con el rotovator. Hemos estado participando en muchos congresos y los de llanta de hierro eran para el pandeo, ¿era? Introduciendo la mecanización con la siembra, con las aplicaciones de los insumos, con la recolección a granel, y cada vez estamos buscando siempre cómo facilitar la productividad y aumentarla. Y más ahora, después del 2020, que pasó el COVID, que la mano de obra se nos ha puesto bien difícil y cada año está más difícil. Se puede decir que el arroz, hay cosas que la gente a veces no entiende mucho, y que cada vez que cualquiera por ahí quiere decollar, vende como nuevo algo que ya es viejo. Y es bueno que también que la opinión pública entienda esas cosas. ¿Desde qué año que tú tengas recuerdo, tú eres muy joven, se usan las cortadoras de arroz para la recolección del arroz? ¿Y desde qué año se fumiga con avioneta? Porque, bueno, dime. De los años 70. Cuando llegaron la primera cosechadora, querían incluso incendiarla, porque le iban a quitar la mano de obra a lo que estaban. A lo que cortaban. Sin embargo, ahora, si tú no tienes esa máquina, tú no puedes sembrar. Porque si tú no tienes máquina, ¿cómo tú lo vas a cosechar? Es imposible. ¿Y los aviones para fumigar? Ahí tú no estabas nacido. Los aviones para fumigar la finca. Bueno, no, ya eso antes de yo nacer, eso de los años 60. Yo me gradué en el 65. Sí. Y cuando estaba en tercer curso,
fui y me tomé una foto en un avión de fumigación. Bueno, yo ahí no había nacido todavía. En el 65 tú no habías nacido, No, imagínate. Mira, vi que trajiste unos videos de algunos cambios que no sé si lo tenemos ¿lo tiene el director? Sí, es bueno que yo traje una secuencia. Es bueno antes de los videos que tú hagas no narres o nosotros decir que tradicionalmente él viene aquí y el tema más importante que hemos logrado que él le dé un seguimiento permanente es la reducción de la mano de obra por la mecanización. Exacto. No por el interés de que no se use una u otra mano de obra, sino por un asunto de orden económico para que los productores puedan lograr competir en los desafíos de los mercados internacionales de hoy y cada día importemos menos arroz y produzcamos más y lleguemos a exportar. Yo traje un resumen de lo que yo estoy haciendo ahora. Exacto. Ahora, y yo estoy manejando muchas áreas y yo tengo muy pocas personas, porque ya yo me desconecté casi de lo que es la mano de obra. Lo mínimo, yo tengo lo mínimo. Entonces yo hago unas imágenes que ya yo le he traído antes y yo vuelvo y la traigo para mantenerla al día. Aquí mira, ahí empezamos, esa es limpiando los drenajes. Esa es una parte muy importante cuando tú vas a cultivar arroz. Es limpiar los drenajes, te permite que tu tierra no se profundice, porque el agua es importante que entre, pero también es importante sacarla. Eso fue lo que yo hice ahora en mayo, después que yo coseché, yo me programé nivelar la finca con rayos láser, todas las que yo manejo. Y para nivelarla con láser, primero hay que acondicionar el terreno. ¿Cuántas tareas son esas? Esas ahí son 1000. Entonces, después que le pasé el rastra 2 veces con la rastra y luego este paso con el rotovator para desmenuzar los terrones. El rotovator en seco, así, hace un tremendo trabajo. Entonces ahí estamos desmenuzando los terrones para acondicionar la tierra a la nivelación con el láser, que es lo que yo estaba buscando en ese momento. Entonces luego que hicimos con el rotovator, hacemos... ¿Qué beneficio te da el láser para que cómo se mueve el agua? El agua. Mejor eficiencia del agua, mejor control de maleza, mejor productividad. Eso nada más da beneficio. Y economía del agua también, porque la lámina es más pequeña. Entonces mira, luego hacemos los muros, se compacta para que ese muro pueda retener el agua. Ya la nivelación láser se hizo ahí. Ahí va compactando. Mira, ahí esos tractores ya condicionamos y van nivelando con el láser. Hay un emisor eso está nivelando ahí. Eso están nivelando. Hacen las dos cosas juntas, Ahí está nivelando los tres, poniendo la terraza así. Mira, ese también va nivelando. Ese tractor es de la cooperativa de Copiarro, que le da servicio a sus socios. Ese es con el satélite. Hay un sistema más moderno ahora que el satélite le manda la señal y te da esa uniformidad en el terreno, que eso es lo que estamos buscando, esa nivelación perfecta. Mira cómo quedan los cuadros, las melgas. Entonces, luego que termine el tractor, los detallitos finales, yo vengo otra vez con la retro pequeña, la mini, y arreglo las esquinitas que el tractor no pudo arreglar. Fíjate que tú no estás viendo nadie con pala ni con nada, todo lo estamos haciendo con los equipos. Ella termina los detalles donde quedan las esquinitas, donde haya que hacer algo. Entonces este equipo es un cultivador vertical, tiene 8 secciones de 2 cuchillas que se ven ahí girando, que mueven el suelo y lo dejan igual. Te los sueltan donde el láser pasa, que deja el suelo duro, o donde en las esquinas. Esto se le pasa y atrás tiene una barra que nivela y te deja el terreno. Porque el láser nivela con una cuchilla. Sí, una con una cuchilla. Y lo deja medio duro. Él corta. Entonces está duro, lo suelta y lo deja ahí mismo. Mira, exacto, míralo ahí cómo va. Va moviendo abajo, pero te vuelve y te le pasa la cuchilla, la barra que tiene atrás y te deja el terreno. Pero tú no has sembrado todavía. No. Ya yo le había aplicado ahí herbicida porque estoy en control de maleza. Y ya yo en eso duré, después que lo nivelé con el láser, yo lo mojé, germinó, apliqué herbicida 4 veces para bajar la población de maleza. De maleza. Sí. Míralo ahí está el tractor, eso es control de maleza y ese arroz voluntario del que sale en el suelo solo, que nace. ¿Eso es maleza todavía? Sí, eso es maleza. Y arroz también, que nace. Es arroz y maleza, pero el arroz en ese caso es maleza, ahí. Okay. Porque no es que tú sembraste. No. Eso le dicen voluntario. Entonces ahí estamos controlando ese arroz que germinó. Eso es químico, control químico. Eso es un herbicida.
Okay. Ahí va un glufosinato. Mira, aquí estamos con 2 drones, eso fue el sábado pasado, también controlando maleza. Ahí ese día hicimos 1500 tareas en 4 horas con esos 2 drones. ¿Y eso que yo? Mira cómo ellos ahí, ese de 100 litros. Ese es de 100 litros y uno de 50. 1500 en 4 horas, con los 2. Con 4 personas, 2 que operan y 2 que lo cargan. Eso sí, porque nada más coge 4 litros, ¿verdad? Uno coge 100 litros, otro coge 50. Persona especializada. Mira, ahí va aplicando. Lo mismo que estaba haciendo el tractor, lo hace el dron. Esas son las herramientas que tenemos ahora que por suerte han llegado. Uno que prepara la mezcla que va a aplicar y el otro que lo conduce por la computadora. Exacto. Mira, cuando se hace el trabajo en agua, porque ya ahorita vimos seco, ahora yo preparé un tractor de 45 caballos, le puse esa fanguerita de hierro y esa tabla para hacer eso en caso cuando tú lo haces con agua. Ya lo otro con seco es una cosa, esta es otra. Porque hay que tener las dos versiones. Es la nivelación en seco y esta es nivelación en agua. Sí, porque hay que tener las 2 versiones en este país. Mira, después que tú nivelaste con el hay que tener las 2 versiones. Depende de la tierra. Depende del clima. Si te llovió y no puedes terminar en seco, entonces tienes que terminar en agua. Si tú tuviste la suerte de hacerla que no te llovió, la puedes terminar en seco. Pero tienes que estar preparado porque hay que sembrar, por ejemplo, ahora. Hay que sembrar a final de... ¿Y porque no te nace hierba si lo dejas varios días? Si te llueve. Sí, pero lo aplica herbicida. Pero eso es mejor, que te nazca para que tú la controles antes de tu regato. Para tener menos población. Exacto. Entonces se puede decir que es un control de maleza preventivo. Sí, eso se hace. Después que ya nivelamos con láser, provocamos la germinación con el agua, controlamos con el dron o con el tractor 4 veces para que esa población se ponga al mínimo. Baje a la mínima presión. Entonces luego un herbicida preemergente, que es lo que yo estoy haciendo ahora, esta semana yo ya lo empecé a hacer, que me da un control de 3 o 4 semanas sin maleza. Entonces yo lo aplico 10 días antes de regar la semilla, ese preemergente, a los 10 días riego la semilla, nace sola, no va a nacer con competencia. Se puede decir que ese herbicida es preemergente selectivo. Sí, porque mata la germinación de la hierba, pero no la del arroz. Ayuda al arroz. Por ejemplo, uno que es... No solamente no lo mata, sino que lo ayuda. Ayuda a controlarla. Entonces, luego que ya preparamos, lo que yo quiero enfocar, que hay que preparar el terreno con tiempo para tú lograr una buena siembra. Y yo empecé a preparar esa finca que estamos viendo aquí en mayo. Y todavía ahora que yo voy a regar el arroz. Este año. Porque yo no sembré arroz de esta etapa, porque yo me decidí a mejorar los suelos. Porque ya tenía muchos años que no lo hacía. Cada cierto tiempo se hace, es como cuando uno dice, bueno, yo me suspendiste la etapa 2, la cosecha 2. La etapa 2 yo no la hice, porque la dediqué a mejorar los suelos, que es lo que debemos hacer. Eso se hace cada 4 o 5 años. ¿Y lo hiciste en todas las tierras de un golpe o una parte? Tú la puedes haciendo por bloque cuando tú manejas áreas grandes. ¿Tú te quedaste sin segunda cosecha? Yo no hice segunda cosecha, porque yo sabía que toda la que yo manejo y la mía había que mejorarla. Y mejoré la nivelación y mejoré las malezas, que había muchas y mucho arroz rojo. Entonces yo lo puse ahora a un punto casi 0. ¿Tú recomiendas que se haga eso cada 4 o 5 años? Cada 4 o 5 años para mejorar. Dependiendo de la tierra y las circunstancias. ¿O habrá terrenos donde se hace cada más tiempo? No, eso cada 4 o 5 años te va a garantizar que tú vas a tener un control de arroz indeseable y de maleza. ¿Por qué se trasplanta? Porque hay mucho arroz en el suelo que no es el que tú siembras, que te compite con el tuyo. Pero si tú controlas así a tiempo y pierdes una etapa, no tiene que pensar en trasplante, ni tiene que pensar... Y además lleva mucha mano de obra. Usted se puede ir del país ahora en diciembre porque usted no tiene nada que hacer ya. No, yo estoy feliz porque todas las fincas están preparadas. Feliz y pobre. Ya yo que voy a regar pero pobre este fin de año. No, yo me preparé. Hay que prepararse para eso. Porque entonces ahora voy a ganar. Porque si hubiera plantado la segunda, hubiera perdido. Sí, mucho. Pero también, y eso yo creo que es un tema con el que podemos cerrar la entrevista. Vamos a terminar las imágenes, que faltan algunas. Vamos a terminar las imágenes. Sí, vamos a terminar. Ajá, mira, aquí, ¿qué es esto aquí? Esta es otra opción. Ahí estamos regando la semilla con un tractor. Ese es un tractor que yo compré en Brasil, ya hace como 4 años. Y ahí va regando la semilla. Y también se puede regar con el dron. Ese dron riega Ese dron va regando semillas de arroz. Ahí ya. Entonces, esas otras opciones. Yo estoy poniendo opciones. ¿Cómo te gusta más, con el dron o con el tractor? Bueno, el tractor rinde más, pero se puede usar con cualquiera de los dos. Aquí, mira, ahí va regando la semilla. Los dos funcionan bien. ¿Sale más económico con el tractor que con el dron?
Sí, sale más económico con el tractor. Y más si tú lo tienes. Pero posiblemente el dron es más homogéneo o no. Ellos los dos funcionan bien. Ok. Los dos funcionan bien, pero yo lo he usado de las dos maneras. Y van muy bien los dos. Entonces, fíjate, ahí va regando ese dron la semilla. Yo no estoy hablando de opciones, porque en la producción Claro, de arroz sí, es un eso abanico. depende. Tú coges la opción que más tú necesites. El dron ahí está aplicando herbicida ya al arroz. Ya el arroz germinó, ya esa es la cosecha, y ahí estamos aplicando un herbicida selectivo que controla la maleza y te deja tu arroz intacto. Porque hay muchos herbicidas ahora inofensivos al arroz. Que también al momento de tú aplicar herbicida debes seleccionar uno que no te maltrate tu cultivo. Sí, a mí, yo en una grama Y hay muchos. utilicé uno así que nada más te mata la maleza y te deja la grama verdecita. Mira, el tractor también ahí va haciendo lo mismo que el dron, aplicando herbicida ya con el arroz plantado. Es el mismo que vimos ahorita regando la semilla. También ¿Este tractor? Y míralo ahí donde va otra vez. ¿Este es el mismo tractor? El mismo, aplicando fertilizante va ahí. Ese es un tractor brasileño. Se coge atrás 13 quintales y te lo aplica como en ¿De 5 o 6 semilla? minutos. 13 quintales coge la torre. ¿De semilla? De abono y de semilla también. De semilla de lo que sea. Mira, ahí es la ¿Qué recolección tiempo te lo hace eso? en 5 minutos. Esa es la recolección a granel, nada de saco. Ya yo tengo con ese sistema 16 años. De la máquina al tractor y del tractor al camión. Ese fue un retoño que se cosechó en julio de este año. ¿Los camiones también lo llevan a la factoría a granel? A granel, tú lo ves Así ahora, lo como secador. lo echa, míralo ahí, el tractor se lo echa al camión y ese camión coge aproximadamente 27.000 kilos cuando se llena, 27.000, 26.000, 26.500, que si tú lo pones en 600 sacos son quintales, 260. Ya está la factoría. Ahí ya llegó, ahí está en copia arroz, En la factoría se descargando. vacía por Se abre una puerta por abajo y fíjate tú, lo que trabaja nada más lo ves. Mira, estas son una foto que ya estamos terminando, que yo estuve en Japón hace 2 semanas. Ajá. Fui a una fábrica de tractores, allá nos recibieron, éramos 3 personas que fuimos, los representantes de la marca aquí, Llama, y me invitaron allá a ver la fábrica de los tractores. Y aquí voy a enfocar ahora un tractor que me sorprendió, que ese tractor es de 114 caballos de fuerza y es autónomo. Ese trabaja solo con el GPS. Ellos O lo sea, usan no allá. necesita operador. Ese no necesita operador. Ese que está ahí atrás. Ah, pero y ahora sí Sí estamos bien. necesita operador, pero el operador no está montado en él. tiene 114 caballos, no un tractor pequeño. Ese No, es medio eso es pequeño. igual que los taxis, a eso tú le pones GPS y le dices lo que tiene que Ese hacer. tú lo programas, lo que tú vas a No hacer, y necesita él operador. trabaja solo. Y es un tractor que no es tan grande como lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, que está muy avanzado y me gustó mucho ver. Y es japonés. Cuando tú vuelvas, tráeme uno, por favor. Y aquí Es mira, para japonés, no es terminar, chino. Chino, esta es una japonés. trasplantadora que es un proyecto que yo le presentaba a ustedes aquí hace como 8 años. El trasplante mecanizado, que también es bueno tenerlo como una opción. Allá ellos fabrican Es de también esa manita. máquina de 4, 6, 7, 8 hileras. Y No se ve ese proyecto de trasplante yo lo empecé aquí, pero porque me faltó algunos ajustes, lo dejé. Yo manejaba un proyecto de 10 máquinas de esas de 8 hileras. Pero me faltaron algunos ajustes porque eso lo de los equipos es saber manejarlo. Y allá en la fábrica me dijeron que en Ecuador... Aquí se ve un poquito Sí, mejor. esa es la maquinita, esa es la misma maquinita que Esa es la trasplanta. maquinita que trasplanta. Esa sí, esa es más trasplanta grande 6 que aquella hileras. que trajo Hipólito aquella vez. Era más chiquita, esa era de 4. Esta es ya de 8. Esa es de 8. Ok. Pero esa tú puedes hacer con un día ¿Tiene la 60 manita y tareas. todo, la trasplanta? Sí, con una Con los deditos, agujita. Se le preparan la bandeja. Entonces me dijeron allá en la fábrica, en Japón, que en Ecuador ya tienen el know-how afinado y venden 15 máquinas todos los años. Entonces ahora yo no me quiero quedar sin terminar de afinar bien, porque quiero tener la opción. Ahora estoy pensando ya a ver qué me faltó aquella vez, si era preparando la bandeja, porque fíjate lo que nos dijeron ellos allá en fábrica. Ver la máquina sembrando como la presentan en los videos, Es muy bonito. eso es un 20% del proceso. Sí. El 80% Es conseguir la está perfección en la bandeja. preparar el terreno y preparar las bandejas. Y ya es el final, la máquina sembrando, pero todo lo que tú tienes que hacer primero es Es lo atrás. complicado y lo difícil. Y hay un sistema que me gustó mucho, nos hablan allá en la fábrica de la máquina, que se llama Mitsunae. Ellos han incrementado un 10 y un 15% en Ecuador en la productividad.
Entonces yo quería chequear eso. Y voy ahí ahora pronto. ¿Tú vas para allá? Sí, porque si vamos a incrementar productividad, eso es lo que yo estoy buscando. Claro, Eso es claro. lo que estoy buscando. Entonces, eso fue un resumen de cómo hemos ido evolucionando y qué tenemos. Bien, yo quiero finalmente que tú, aunque usted tomó esta época para perfeccionar todo lo que usted nos ha explicado en las tierras que usted maneja, hay una situación hoy con el arroz. Hemos tenido agua, el cambio es un problema de clima. ¿Cuál es la situación hoy a nivel nacional? ¿Tenemos arroz? ¿La segunda cosecha se va a perder? ¿Qué proporción? ¿Vamos a tener problemas de precio? ¿Qué ha pasado? Mira, la producción estuvo muy normal hasta julio. Todo venía muy bien hasta julio. La primera etapa los productores ganamos dinero, la productividad fue buena, pero ya de agosto, septiembre, octubre, la situación se complicó. Primero, por el calor que hubo, que afectó los rendimientos. Eso trajo como consecuencia una mala calidad del arroz y un bajo rendimiento, que se combinó con un poco más de importaciones que se trajo en el mes de febrero y marzo, que se vino arrastrando del año pasado. Entonces no había mucha apetencia de los molineros para recibir ese arroz que era de mala calidad, porque si hubiera sido bueno, no había tenido problemas. Entonces eso trajo problemas a los productores, pero en sí el problema más grande es que el arroz no rindió y que era de mala calidad, y eso significaba una tara alta, que cuando se traducía a dinero, el productor apenas quizás sacaba un 50% de lo que invirtió. Muchos perdieron un 50, un 40, un 30, y algunos ganaron, pocos. Tuvieron productividad de alrededor de 400 kilos, pero hay muchos que tuvieron 200 kilos, 250, y es una situación preocupante, porque cuando tú pierdes 4 o 5 mil pesos por tarea, tú te recuperaste otra vez, eso te va a coger 4 o 5 años, porque a mí me pasó. A mí me pasó en el 2004, yo tuve una inundación y perdí todo. ¿2004, 2024? En el 2004, en Bajo Yuna. Y recuperarme otra vez me costó 5 años. Entonces ahora, de inventario, hay inventario suficiente. En Nagua, yo estuve en Nagua con el ministro la semana pasada, que fue a auxiliar los productores de Nagua por una invitación del senador de la provincia María Trinidad Sánchez. El ministro le ofreció ayuda a través del Banco Agrícola y ayuda a los productores afectados. Eso sería una gran ayuda. Un productor que esté golpeado, que le den por lo menos con qué volver otra vez a motivarse y plantar. Pero pronto tendremos el país otra vez planteado, porque eso es lo que nosotros sabemos hacer, cultivar arroz. Ya la zona del noroeste, ya Montecristi, se está terminando la siembra. Ahora empezamos en el Cibao Central, y en lo que tenemos que volver otra vez a activarnos y sí tomar en cuenta lo que yo le he dicho. Cuando los terrenos están contaminados, cuando los terrenos estén hondos, es preferible parar la segunda etapa, como lo hice yo. Pararla y mejorar su suelo, y no arriesgarse a poner una cosecha a meses de agosto, septiembre, octubre, por el calor, porque tiene mayor riesgo de que va a perder por la naturaleza, porque realmente la naturaleza es lo que ha golpeado más que todo a los productores ahora. Ha sido un fenómeno natural, y allá en Agua, el ministro productores le dijeron, le mencionaron las importaciones, pero que el ministro dijo que este año no se ha importado arroz, que lo que vino fue una secuencia del año pasado. Y realmente las reuniones de la Comisión Arrocera, cuando se tocó el tema de esas importaciones en mayo y junio, el presidente de AOFA le dijo al ministro que con eso que llegó, hasta ahí no había problema, que se manejaba la situación. Lo que no podía era entrar más. Y no entró más. No entró más. La situación de inventario y la situación de manejo está controlada. Esa parte de comercialización, como tú no eres molinero, te toca algo por la parte de la organización en la que tú perteneces, a la cooperativa, ¿verdad? Pero realmente se maneja con un esquema diferente, porque es
Las cooperativas son asociaciones de otra naturaleza, pero hacen lo mismo. ¿A ti te parece que se habló en aquella vez, se ha hablado mucho del arroz y ha sido motivo de crítica, una importación que se hizo, una partida que se hizo, que se había quedado, que se había tratado en el seno de la Comisión Arrocera, y parece que por urgencia, por las razones X, no se volvió a reunir, porque fue la condición que se puso? Y eso se habló mucho, pero ¿tú no piensas que con la situación que ha pasado de las lluvias y las cosas, tal vez esa cantidad de arroz que se trajo en ese momento sirva ahora como oferta para cualquier baja que haya habido en la producción o que vaya a haber por la situación climática? ¿No? ¿O todavía sigue habiendo problemas en los precios? Porque también se habló de otro tema que tú conoces bien y que yo quisiera que tú me dijeras en qué medida eso tuvo la verdad o no la tuvo, que es el tema de que se estaba castigando a los productores como de una manera maliciosa con la tara, que la tara es una tara que existe para todo, porque tú vas a comprar un quintal de yuca y tiene que darse 60 y tantos kilos por la tierra. Entonces la condición del producto siempre establece una tara en todo. Nada tú lo compras exacto como es, muy pocas cosas. Tú dices, dame 100 libras de maíz. No, siempre hay, las 100 libras de maíz son tanto más el envase. Háblanos algo de eso, a ver si eso ya, porque veo que se ha calmado un poco la cosa, si eso ha traído alguna tranquilidad, porque no queremos intranquilidad ni en la sociedad que consume ni en la sociedad que produce. Mira, Ramón, yo participo en la Comisión Nacional Arrocera del año 2005. Estamos en el 25, tengo 20 años. O sea, yo conozco bien el manejo de todo en los últimos 20 años. Lo que pasó este año no en sí fue esas importaciones. Se pasó un poco, 1 millón y pico de quintales. Fue que vinieron que no se autorizó por la comisión. Porque las cosas son como son, hay que decirlas. 1 millón, unas 70.000 toneladas vinieron que realmente no se aprobó en la mesa. Pero eso no es tampoco una cosa para destruir un sector, ni tampoco para venir a que lo que le quitó fue el deseo a los molineros. ¿Cuánto es eso? Bueno, ya yo estoy bien, tengo inventario. Entonces te pone en una posición al productor incómoda. Porque entonces lo pone vulnerable. Y te pone más exigente. Cuando el molinero tiene necesidad, no es igual a cuando no tiene necesidad. Entonces, cuando llegó el arroz en agosto, porque todo es de agosto para acá, de agosto para atrás, no hubo problema, porque había arroz bueno, había buen precio, porque fue después que bajó 100 pesos. Y la oferta y la demanda. Pero tampoco los 100 pesos te van a ti a complicar tu vida, porque está dentro del rango de 3.600 a 3.700. Eso tampoco no está fuera de lo normal. Es la calidad, es que no tenía calidad el arroz. Entonces, si tú tienes un producto y no tiene calidad, entonces tú tienes problemas para tú colocar el producto. Entonces, algunos molineros, claro, hay de todo en la vida, se aprovechan y le ponen la tara más alta. Arroz ahora. ¿Ah? No va a haber que traer arroz fuera del que está. No, ahora hay suficiente inventario. Se está terminando ya la segunda etapa, que no fue buena, pero ya se está terminando y ya se está plantando la otra vez. Okay. Y en diciembre no hay problema de arroz. No, el problema es que los productores quedan golpeados, pero ojalá le llegue la mano amiga, como el presidente lo ha hecho antes y lo ha dicho, y el ministro, a los que fueron afectados. Ojalá que le llegue a los que fueron afectados. Climáticamente hablando. ¿O los que fueron afectados por el clima o...? Por el clima. Todo lo que ha pasado, básicamente, porque todo ha sido por los rendimientos. Porque si tú tienes un buen rendimiento, tú no tienes problema con sacar tu inversión y tu rentabilidad. El problema es que no hay rendimiento, no hubo rendimiento y no hubo calidad. Pero por los efectos del clima. Fue por los efectos del clima, ya. Vamos a ser responsables. Fue por los efectos del clima, más que todo, afectó lo otro. Pero en sí, el porciento que afectó al productor, más que todo, era el clima. Y yo voy a concluir diciendo que a nosotros los productores tenemos que organizarnos, hacer una cosecha plantada temprano, noviembre, diciembre, y un retoño. Agosto, septiembre, octubre, vamos a mejorar los suelos. Porque si tú haces una cosecha, Michelle, y un retoño, ya tú tienes tu rentabilidad de tu año, si es buena. Cosecha, retoño, que ya tú termines de cosechar en julio, o quizá a principios de agosto, pero ya no te metas más para allá,
porque el clima cambió. Y eso ha venido pasando en los últimos 3 años. En el 22, el 23 y el 24. Ya no se puede querer hacer de que una tercera un chin. El que hace una tercera tiene problemas. El que hace otra modalidad, que es dejar la piguita que salen, que le dicen caquito, esos son inventos. Eso hay que quitarlo. Ojalá las autoridades de agricultura puedan también controlar eso, organizar la siembra por la plaga, por las ratas, la plaga, las malezas, por todo eso, Michelle, hay que parar esos ciclos. Eso Pero sería lo ideal. pero las organizaciones arroceras más o menos hasta este momento han dirigido todas las decisiones que se manejan en eso. Sí. Desde luego hay decisiones que son un poco difíciles. Ya tú sabes lo que pasó una vez, que la Comisión Arrocera acordó que si se sembraba después de una época X porque le hacía daño al sector, En el 2003. había que rastrear el que la sembrara, y eso acabó con En el la imagen de 2003. un Y gobierno era por el completo. bien del sector. Pero lo politizaron. Lo politizaron. Eso fue. Bueno, gracias por nosotros, por estar aquí con nosotros, que no estamos politizando, sino estamos, Claro. si al final tú no pudieras decir ya más o menos cómo va la reducción de la mano de obra porcentualmente, o más o menos en cualquier sentido, que pueda eso darle un mensaje a los productores. ¿Se están cambiando los productores de arroz? ¿O todavía? La situación nos está llevando a cambiar, Bien. obligatoriamente. Bien. Mira, eso tuviste que eso que yo te presenté, yo manejo 8,000 tareas de arroz, Sí. y lo que tengo son 5 o 6 personas, o sea, yo lo hago lo mínimo ya, yo casi no uso Bueno, personas. eso no es mano de obra. Vamos a darle las gracias al ingeniero Oliverio Espaillat, quien siempre nos acompaña y nos ilumina con todo lo que tiene que ver con el sector arroz. Gracias, ingeniero.